A todos, amados hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. Acá están todos los hermanos, los saludan con la paz del Señor. Gloria a Dios, ahí están todos los hermanos acá presentes. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos estado orando, alabando al Señor. Bueno, tenemos un tema muy especial hoy en día. Espero que tengamos oído para oír, ¿no? Como dice la palabra, que tenga oído, todos tienen oído, ¿no? Está refiriéndonos a que escuchen la palabra. Entonces el tema de hoy es, vengo pronto. Y dice, vamos a estar leyendo Ezequiel, y dice, mi galardón conmigo, ¿no? El Señor trae recompensas, ¿no? ¿Y para quién va a traer recompensa? ¿Para los que trabajaron o para los vagos? ¿Para quién va a traer recompensa? Para los que trabajaron, ¿no? Entonces, Ezequiel, vamos a leer. Y aunque el tema de hoy habla de que viene pronto, tenemos que hablar sobre lo que está pasando en el mundo entero. Esto todo se repite, es cíclico. Y vemos lo que sucedió en el principio, cuando Dios creó a toda su creación, ¿no? A los seres celestiales, ¿no? Porque dice que hay seres terrenales, somos nosotros, y hay seres celestiales, que son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿no? Entonces, bueno, si pueden anotar como tiene la pastora, mejor. Pues es importante, este tema es muy importante. Yo no quiero que nadie se lo pierda, pero bueno, lamentablemente cuando tengo temas muy fuertes, bueno, algunos por ahí no vienen. Entonces vamos a empezar. Capítulo 28, esto lo pueden encontrar en Isaías 14 también, fácil de recordar. Ahora vamos a leer el versículo 14, dice así, leemos esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos todo, amén. Entonces dice así, tú, querubín grande, no era cualquier querubín, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, no está, estuviste, tiempo pasado, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿no? Y no termina ahí, dice, hasta que se halló en ti maldad, ¿sí? Y no está hablando del rey de Tiro, porque el versículo 12, hay muchos que enseñan que la Biblia no habla de Satanás. La Biblia habla, hasta Jesús mismo dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo, ¿sí? ¿Ha caído Satanás? Cayó Satanás. No está más en el tercer cielo. Hay muchos que dicen que incluso va al cielo y acusa a los escogidos. Pero no tiene entrada ya ahí. Está en el segundo cielo, que es el espacio, la Vía Láctea o el universo, como quieran llamarlo ustedes. Está en las regiones celestes, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 6. ¿No? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. ¿Dónde están? En el espacio, para que se entienda. Entonces, ¿qué se halló en Satanás? Maldad se halló. Ahora, vamos al principio de la Biblia. Esto es casi a la mitad. Vamos al principio de la Biblia. Ahora fíjese, el ser humano, ¿en qué día fue creado? En el día 6. Fíjate. No se olviden del 6, el número 6, no se olviden. Porque Apocalipsis dice el triple 6, ¿sí? Que dice el que lee entienda. Después vamos a ir a Daniel y ustedes, Dios quiera que entiendan, ¿no? Porque Daniel habla sobre los entendidos, como los de Isaacar, que habla también la palabra. Eran personas que estaban entendidas en los tiempos, ¿sí? Entonces, vamos a leer el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿qué hicieron? Se multiplicaron. Acuérdense de esa palabra. Se multiplicaron. Le nacieron hijas.
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas, ¿no? Como hizo Lamec, tomó 2 mujeres. Y Dios dijo que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, singular, no sus mujeres. Entonces, estos hijos de Dios, ¿sí? Pues si vos lees la Septuaginta, no dice ángeles. Estos son los descendientes de Set, que se unieron con los descendientes de Caín. Es lo que dice la Septuaginta. Otros dicen que fueron ángeles que cayeron y se llegaron porque había gigantes en la tierra. Pero esto tiene lo mismo que ver si vos lo lees correspondiente a Job, ¿sí? En Job dice que estaban los ángeles y vino Satanás, ¿sí? Y en la Reina Valera dice los hijos de Dios. Entonces todos piensan que en Génesis eran los hijos de Dios, eran los ángeles, ¿sí? Pero cuando vos lees que en Set empezaron a invocar el nombre de Dios, dice que cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, nos arrepentimos, aceptamos, acá no estaba Cristo, acá no estaba Moisés, acá no estaba Elías. Entonces, dice que en el final, fíjate, los de Set, la descendencia de Set, que empezaron a caminar con Dios, como hizo Enoc, empezaron a invocar el nombre de Dios. Por eso Dios trajo el rescate, por medio de la descendencia de Set, que fue Noé. Y dice que en el final, el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Me entendés? ¿Cómo viene? Entonces, bueno, ustedes quieren creer que fueron ángeles, bueno, créanlo. Pero ¿qué pasa? Los ángeles son asexuados. No pueden tener relaciones. No se casarán ni se darán en casamiento. Entonces, ¿cómo se llegan a las mujeres? ¿Me entendés? Entonces, bueno, no hay que complicarlo más. ¿Sí? La Biblia, hasta un niño la tiene que entender. Está bien que crean lo que quieran, cada uno puede tener su interpretación. Pero vamos a hablar sobre todo. Entonces el Génesis continuó. Y dijo Jehová, el Dios del universo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? Espíritu. No, carne. Mas serán sus días 120 años. No está hablando de ángeles. ¿Ves? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se contaminaron, ¿entendés? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, que eran la maldad, que la maldad de los que, léanlo el 5. Y vio Jehová que la maldad de quién, de los hombres. No dice de los ángeles, dice de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de qué, de continuo, El mal. era continuo el mal, ¿sí? ¿Y qué pasó? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, no dice ángeles. Y le dolió ¿en qué? En su corazón. Y determinó algo. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, no dice a los ángeles, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y acá ves que Noé halló ¿qué? Gracia, que ni siquiera estaba la gracia. Ni siquiera estaba la ley. Estos perecieron sin ley. Y otros fueron salvos sin ley, pero por gracia. Quiere decir que la gracia viene antes de la ley incluso. Antes de la ley. Fíjate, esas cosas no le enseñan. Entonces, bueno, no nos vamos a desviar el tema. Desde que Dios creó a la humanidad, y sabemos que entró el pecado y la muerte, y lo que más prevalecía que era la maldad. ¿Y qué vimos antes, la otra creación de ese querubín, de Satanás? El lucero de la mañana. ¿Qué se halló en él? Maldad. Y bueno, no leímos Génesis 3, pero dice que Satanás mismo, en la serpiente, engañó a Eva y engañó también a Adán. Y ahí dice, el día que comieres de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirás.
¿Y qué dijo Dios después? Maldijo la tierra por causa del hombre. Y vemos que esa maldad se multiplicó. Fíjate, acá dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿a qué? A multiplicarse. Ahí está, ¿ves? Vemos que esa maldad se multiplicó. Luego de eso, Dios tuvo que juzgar a esa generación y tuvo compasión de otros salvándonos. El caso de Noé y su familia, ¿sí? Incluso animales también entraron al arca. Vemos cómo era la maldad en tiempos cuando Jesús nació en este mundo. ¿Qué hizo Herodes? Fue a matar a todos los niños de toda esa región. Hoy en día, también en Irán, vos fíjate que el régimen ese, ¿cuánto mató? Miles de personas, ¿no? Como 50.000 personas, ¿no? Más o menos aproximadamente. Yo no miro noticias, todos en sí, ¿no? Pero es algo que los de su propia tierra, eso es gravísimo. Porque lo demás mata, Gil le mató, pero todo a otro. Pero matar a los mismos tuyos. Entonces, vayamos a Mateo 2. Salteamos todo esto, pero también hubo pecado, hubo maldad en todos los tiempos, ¿sí? Hasta incluso cuando nacemos, dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué tiene que venir el Señor? ¿Por qué viene pronto? Porque hay mucha maldad. 16, 18 de Mateo 2, léanlo ustedes. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hasta ahí. ¿Te das cuenta? Cuando nació Moisés pasó exactamente lo mismo. Pero mandó a matar a todos los niños también de ahí. Porque no quería que los hebreos se multiplicaran. ¿Entendés? Y siempre estaban multiplicándose ellos. ¿Sí? Pero no era la maldad. También la maldad se iba multiplicando también. Pero Dios había elegido un pueblo. ¿Sí? Y sabemos que Jesús era judío. ¿Sí? Y nosotros tenemos la salvación de los judíos. Pero no debemos adoptar, sí, debemos adoptar, ¿sí?, a su Dios. No. Pero no lo que ellos eran, lo que ellos hacían. ¿Sí? Porque hicieron cosas graves. Así como está haciendo la iglesia. Nosotros debemos ser hijos de Dios, ¿no? Porque ustedes ya son hijos, dice el apóstol Juan en las primeras cartas. Pero dice, haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, acá está la palabra. Aunque vos tenés que seguir el ejemplo, porque vos decís, cuando vos ves un referente de Dios y vos decís, y termina pecando, cayendo, como pasó con David. ¿Qué pasó con David? ¿Sí? El rey conforme al corazón de Dios, pero no tenía un corazón conforme al de Dios. Después él le pide, Señor, crea a mí un corazón recto, ¿no?, humilde delante de ti, un corazón nuevo y recto. Pero vos fíjate que lo que nosotros pensamos no es lo que Dios piensa. Nuestros caminos no son sus caminos, sus pensamientos. Él es el autor de la fe. Por eso él decía, le voy a elegir un rey conforme a mi corazón. Porque Dios sabía cómo él iba a ser. Pero fíjate cómo fue la vida de David. Al principio cuidaba las ovejas, todo, ¿no? Era el menor de la casa de Isaí. Sin embargo, después, y es lo que le pasa mucho, porque dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, que le pasó a Salomón y a muchos otros, ¿no? Por eso siempre hay que pedirle lo justo y necesario al Señor, ni mucho ni poco. Entonces ahí vas a andar bien vos, ¿entendés? Pues si no lo vas a negar o te vas a olvidar de tu Dios. Es así de sencillo. Isaías, vayamos. Capítulo 9.
versículo 2. Fíjense esto. ¿Cómo era el tiempo de Jesús? 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Eso era una profecía del nacimiento y reinado del Mesías, aunque él no vino a reinar. ¿Te das cuenta? Pero Israel pensaba que iba a reinar. ¿Viste? Tierra de Zabulón, de Neftalí. Dice, aquel lado del Jordán, camino del mar, Galilea de los gentiles. Ahí donde estaba Jesús. Pero el título dice, nacimiento y reinado del Mesías, aunque Cristo no vino a reinar en ese tiempo. Pero ¿cómo estaba el pueblo? Andando en tinieblas. Había muchísimo pecado. Por eso vamos a ver bien todo cómo fue. También vemos que el profeta Juan el Bautista fue ¿qué? Decapitado por hablar la verdad. Ese era un tiempo que había mucha maldad. Ahora Juan, capítulo 1, versículo 51, el último de todo, el capítulo 1. Fíjense Jesús que dijo. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, vos fíjate, esto sucedía en tiempo de Jesús. También estaban los ángeles yendo y viniendo. Hoy, ¿qué está sucediendo? El mismo presidente Donald J. Trump, ¿no? De allá de Estados Unidos, sacó a la luz todos los avistamientos que hubo desde el año 40 y pico, 42, si no me equivoco, 43, del caso Roswell, en México. Sí. Que la navecita, que los marcianitos, que le llaman marcianitos de Marte, como si Dios hubiese creado otros igual a nosotros. La Biblia dice, hay seres celestiales y hay seres terrenales, punto, nada más. No hay otras personas hechas en otros planetas, eso es mentira. Sí hay ángeles y hay demonios. Y ahí, como vemos, si había maldad porque había demonios, había pecado. Y ahí estaban también los ángeles. ¿Qué quiero decir con esto? Que es todo cíclico. Y hoy día se está viendo lo mismo. Quiere decir que Cristo está cerca. Y fíjate, después de Mateo 24 podemos leer. Hoy dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, ¿no? Oiréis de peste también. Ya vimos en el 2020. Oiréis también de qué? Hambruna. Hay hambruna en todos lados. ¿Sí? Y eso lo estamos viendo. Terremotos, por todos lados hay terremotos. Entonces, en el tiempo de Jesús, habían ángeles yendo y viniendo. También dice la Escritura, leamos Romanos 5. Después van a entender por qué hablo todo esto. Vamos a leer el 20-21. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, yo le puse cuando terminé ahí de leer eso. ¿Sí? Que la gracia tiene que reinar por la justicia, para vida eterna para nosotros, mediante lo que hizo Cristo, ¿no? El sacrificio de Cristo, ¿no? Que hizo el Señor por nosotros. Que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. La gracia. Entonces, ¿qué más fuerte? Te digo yo. ¿Qué vale más? La gracia. ¿Te das cuenta? Entonces, por gracia somos salvos nosotros. Bueno, acá dice Eugenia que el vicepresidente de los Estados Unidos dice que eran ángeles caídos. Todo lo que él sacó, no sé cómo se llama esto, lo que él hizo allá en Estados Unidos. Sacó a relucir todo lo que tenían escondido ellos. ¿Sí? Y puede ser que sí, puede ser que no.
porque son ángeles, pueden ser demonios, ¿sí? Ángeles caídos son demonios. Y después están también como vio Ezequiel. Yo no quiero ir a Ezequiel, porque Ezequiel habla de que vio un objeto, por decirlo así, con personas que tenían 4 caras. Cara de hombre, cara de león, cara de águila y cara de becerro. ¿Sí? Y que se movían y nunca volvían atrás. Está hablando de un objeto volador no identificado. En el caso ese era de Dios. ¿Sí? Todo lo que te transmite paz es de Dios. Todo lo que te da miedo, terror, es del maligno. ¿Sí? Y dice que el mundo entero, expediente, dice Eugenia. Sí, gracias Eugenia. Entonces, si eso no te da paz, yo tuve un sueño, por ejemplo. Tuve un sueño espantoso, creo que lo dije el domingo pasado, ¿no? Yo estaba soñando que estaba en una habitación, estaba sentado, y había una ventana, acá había como si fuera, como tenemos ahí, ¿cómo se llama? Un arco así, y se veía para el otro lado, para la otra habitación, y la puerta estaba abierta. Y entonces veo que pasan sombras así, pasan por la ventana. Entonces miro para allá, para la puerta, y pasa uno, pasa otro. Entonces yo me paro así, miro, y eran seres así grises, ¿no? Que la Biblia lo relata como espantos, ¿no? Sí. Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces yo miro, porque obviamente el ser humano es curioso, ¿no? Entonces se da vuelta y era horrible. De atrás era feo, de adelante era más feo todavía. Terrible. Y me pegó un grito, viste que a nosotros hoy estaba el perro gritando. Esto era peor. Era un grito que te lava, no sé, la sangre. ¿Viste? Cuando vos sentís que se te pone la piel de gallina. Eso que es terror. Pegó un grito, un alarido, digo yo. Y lo único que me salió Jesús. En nombre de Jesús, le digo. Y pegó un salto, se asustó. Y se cumple la palabra. Porque dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. Cuando vos le nombras el nombre de Jesús, de Jesús a Hamashiach, tiembla. No importa cómo se lo digas. Si se lo decís en español, en inglés, Jesús, o se lo digas en hebreo. O en griego, Jesús, como vos quieras. Pero los demonios saben lo que vos estás diciendo. Saben quién vos sos, ¿entendés? Entonces por eso dice, el maligno no lo toca. Por eso todas esas manifestaciones tienen adopciones y todas esas cosas que se lo llevan, qué sé yo, lo tienen gente que no son creyentes. A los creyentes no puede tocar. Entonces vos fíjate, cuando vos prendés una luz, vas a un lugar oscuro, prendés la luz, ¿dónde están las tinieblas? Se disipan, porque no pueden prevalecer ante la luz. Y te estoy diciendo algo sencillo, ¿no? Entonces, las tinieblas eran muchas y ya había venido Cristo a la tierra. Entonces, ¿qué había cuando vino Cristo? Tinieblas, ¿sí? Porque lo está diciendo acá, como hemos leído. Ahora, vayamos a Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, porque habían amado el pecado. ¿Te das cuenta? Y vos tenés que aborrecer el pecado. Amar lo bueno, aborrecer lo malo. Esto es así. Pero tenés que adoctrinar a tu mente, a tu ser, porque el ser humano es malo por naturaleza. ¿Por qué digo por naturaleza? Aunque me equivoco, ¿no? Porque no es por la naturaleza, Dios no lo hizo malo. Porque cuando vos ves que termina de crear al ser humano, en el 6º día, luego descansa de toda su obra el Señor. Y dice, vio todo lo que había hecho y era bueno y en gran manera. Así era el ser humano. Pero después se halló maldad, como hemos visto con Satanás. ¿Qué hizo Caín con Abel? ¿Qué hizo Lamec con su abuelo y con su nieto? Los mató. Porque dice, he matado a un anciano, he matado a un joven. ¿Y a quién va a ser?
¿A quién va a ser? Y Lamec encima dice lo mismo que dijo, lo que dijo Caín. Y si me matan a alguien, entonces Dios puso una marca en él. Si alguien mata a Caín, será, ¿qué? Vengado, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, si por Caín iba a ser vengado 7 veces, algo así, no acuerdo literal, yo seré, vamos a leerlo, no quiero hablar pavada. En Génesis, vamos a ver. A ver si lo encuentro. Está antes del 6. 5. El 5, ¿no? Ves que acá dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Acá en el 4, perdón. Y dice, a ver, el 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, no una. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, y el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubal-Caín, ¿ves? Artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Acá la nombran, cuando nombran por algo lo nombran a las mujeres. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, no la voz de Dios, o sea, la voz de él, de hombre. Mujeres de Lamec, escuchadme hoy dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7. ¿Por qué dijo eso? Si Dios no lo dijo eso. Eso Dios lo dijo por Caín. Entonces acá dice que mató a un varón y mató a un joven. O sea, mató posiblemente al padre o al abuelo, hay que ver la descendencia, y al hijo o al sobrino o al nieto de Caín. ¿Por qué lo nombra este hombre? Porque la maldad, ¿viste cómo se multiplicó la maldad? Sí. Este era descendiente de Caín. Lamec no era descendiente de Set. Y fíjate, bueno, acá yo te quería hablar sobre Set. A ver dónde dice acá que empezaron a invocar el nombre de Dios. Será que no lo encuentro. O por ahí lo dice en otra parte. Pero bueno, dice que ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. El 26. El 26. 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, que no tiene nada que ver con el otro. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De ahí toma la descendencia de Dios, de Set, ¿sí? Entonces, después cuando hemos leído Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres, en vez de amar a Jesús, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Y los hombres se refiere a todos, porque después vamos a leer Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Mateo 24. Mateo 24, del 8 al 2. Después van a saber por qué le estoy hablando todo esto. Dejamos el postre para el final. Del 8 al 12 lean. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, hasta ahí nomás. Y bueno, después dice más hay que perseverar hasta el fin, este será salvo. ¿Sí?
Yo creo que ese será salvo. No coincide con Romanos 8.1, que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creo va a ser salvo, va a llegar salvo al día de Cristo, va a llegar vivo, porque Pablo dice, lo que estemos vivos, ahí va a haber gente que esté viva. Pero ¿por qué dice esto? Uno puede decir, no, se lo dijo a Israel, no a la iglesia. Como si la iglesia fuese la preferida, como si la iglesia tuviera coronita, está haciendo cosas peores la iglesia. Dice, esto será principio, no dice de favores, dice de dolores. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis ¿qué? Paz, aflicción. Entonces, muchas iglesias están equivocadas, están enseñando cualquier cosa, aberraciones. Estamos bendecidos, prosperados y en victoria, te dicen. Es como hacer un mantra. Así. Todo el tiempo repiten lo mismo, como la psicología. Yo te puedo repetir cuál era mi contrato de la psicología. Soy un hombre amoroso, responsable, feliz y valiente. Sincero me faltó. 5 cosas. Eso era un contrato que yo tenía y tenía que repetirlo como un mantra. Hoy tomo todo por basura de todo eso. ¿Entendés? Porque tenemos problemas. Fíjate, la gente va a la iglesia, ¿sí? Pero van a pedir, la mayoría van a pedir. Ninguno va a dar para dar gracias. El otro día estaba nuestra hermana Lorena, que ahí está en el grupo nuestro. No se congrega ella con nosotros, pero ella es católica, yo la respeto. Aceptó al Señor en su corazón. Bueno, ya dejó de ser católica, aunque ella diga que sea católica, aceptó a Cristo y ya está, ya es una nueva criatura. Y bueno, nosotros le estábamos hablando de la palabra, la pastora siempre está ahí enseñándole la palabra en el grupo, poniendo devocionales. Entonces vino una mujer que va a una iglesia acá cerca, y todo así, no, porque ahí hacen sanidad, esto que el otro, y ella estaba buscando trabajo. Ahora, y es una iglesia de prosperidad, porque dice, yo estoy bendecida, prosperada, y en victoria. Bueno, decíselo a tu mente, ¿no? Comunicáselo a tu mente, pues no estás así. Y el Señor dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Entendés? Siempre el Señor te va a proveer. Te está hablando una persona que yo viví en la calle, y estaba enferma encima. Siempre el Señor nos proveyó de todo, de todo. Y bueno, estas señales seguirán a los que creen. ¿Están vos en creer o no? No me crea a mí, crea la palabra, porque la palabra lo dice. ¿Entendés? Bueno, sigamos. Entonces esto es una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos, no dice poco, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo vi en las noticias que las noticias son todas malas en realidad, no hay nada bueno, que un hombre mató a su expareja. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Maldad por todos lados. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Qué va a hacer la gente? Te va a aborrecer. Si vos sos del mundo, el mundo te va a amar. Pero como no sos del mundo, sos de Cristo, te van a tener que odiar. El Señor Jesús dijo que la maldad futura también se multiplicaría, porque dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate que dice muchos. Y el anterior dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todos los profetas que vos ves que se dicen profetas, profeta de la Rosa, profeta David Ward, profeta de esto, profeta del otro, son todos engañadores. Porque acá te lo está diciendo, son falsos profetas. La ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Qué te está diciendo eso? No hay más profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces de distinta manera, Hebreo 1:1, hoy nos habla a través de quién? Del Hijo, punto y aparte. Ya está todo escrito. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No tiene que enviar a nadie. Es más, ¿a quién dejó el Señor? Al Espíritu Santo. Él te va a guiar a la verdad y te va a enseñar todas las cosas. Entonces, y uno lo puede ver en las noticias, como bien dije hoy, lo que está sucediendo alrededor del mundo. Todo se va cumpliendo como afirma la palabra de Dios.
Veamos lo que dice Daniel. Daniel, lo llamo Daniel, el último capítulo. Vamos a leer el versículo 4, ¿qué dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán, poco, algunos, ¿qué dice? Poco, algunos, muchos, dice. muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y este correrán de aquí para allá tiene que ver mucho como cuando el Señor le dice, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora, que habló ¿quién? ¿Profeta quién? Daniel. El que lea, entienda, dice. Huyan, correrán de aquí para allá, dice. Va a haber persecución. ¿Entendés? Aunque hoy vos estás viendo a la gente correr de acá. Nadie tiene tiempo para nada. Están todos apurados todo el tiempo. ¿Me entendés? Pero dice, la ciencia se aumentará. Pero esa ciencia no es de Dios. Es la ciencia del mundo. Que vamos a ver cómo es esa ciencia. Si es para nuestro provecho, para nuestro beneficio o no. Al aumentarse la ciencia, no la de Dios, sino el conocimiento del mundo, en vez de mejorarse el ser humano, ¿sabes qué dice la psicología sobre nosotros? Yo estudié psicología y cuando la coach, la que estaba dando el taller ese, dijo eso, yo salí espantado de ahí. Dice, el hombre no cambia, el hombre modifica comportamiento nada más. Y yo venía modificando comportamiento, pero yo decía, yo soy una basura, soy esto, soy lo otro, ¿entendés? Y ellos querían tratar de tapar eso. Porque vos tenías, por ejemplo, en un momento, había un ejercicio que tenías, le llamaban un Pepe Grillo, una persona atrás que te decía todo lo bueno que vos eras. Y después tenías los monos, que eran un montón de gente adelante, apabullándote por lo malo que era. Te decían todas cosas horrendas. Y vos tenías que saber a quién escuchar. ¿Qué te llama eso la atención? ¿A qué te lleva eso? ¿A qué te lleva eso? ¿Qué mensaje te da? Que la mayoría de las cosas son malas. Como el símbolo del yin y el yang. Dentro de algo bueno hay algo malo, dentro de algo malo hay algo bueno. Ahora eso que te lleva a Génesis, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Te das cuenta, no hay nada bueno en el ser humano. No hay nada bueno. Dice el Señor, ustedes siendo malos hacen cosas buenas, pero no son buenos. Cuando el Señor dice, maestro, rabí, raboni, maestro bueno, ¿por qué me llama bueno? El único bueno es Dios. Entonces, ¿de quién debemos buscar? De Dios para cambiar. ¿Pero el ser humano cambia? Sí, cambia. Porque dice que el Señor, Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cambió o no cambió? Sí. Olvidando lo que queda atrás, esforzándose en lo que está delante. Tomando todo por la suya. ¿Te das cuenta cuando dice que ya no vivamos nosotros? No es que vayas y te suicides, te pegue un tiro, no. La palabra te cambia. Dice cuando vamos a ser transformados, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a cambiar completamente a nosotros. Salvo que queramos ser cambiados o queremos seguir como siguió todo este mundo. Entonces, es más, ¿sabes cómo cambiamos? Dice que nuestro ser exterior se va envejeciendo, ¿no? Se va percudiendo. Es como la flor, se va marchitando. Te vas envejeciendo, te vas debilitando, te vas enfermando, te vas muriendo. Pero dice que nuestro ser interior se va renovando día a día. Eso es lo importante. Eso es lo que la gente no ve. No tenés que vivir por espejo, aparentando, viviendo de etiquetas, que el ser humano te etiquete. A mí me etiquetaron tantas veces, pero gracias a que conocí a Cristo que cambió mi vida. Estamos en el proceso, ¿sí? Pero vamos cambiando. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. ¿Te das cuenta? Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo es el conocimiento de este mundo? Vayamos a Santiago.
Pastora ya lo sabe. Normita también. Santiago. Ya lo tienen que decir de memoria ustedes. Santiago, capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ese es el conocimiento de este mundo. Cuando vos querés conocer las cosas del mundo, dice la palabra que esa sabiduría o ese conocimiento proviene, o entendimiento, viene del mundo. No procede de él. Y fíjate, eso conlleva a cada vez seas peor, no seas mejor. No te lleva para buen camino, para buen rumbo. 1 Corintios 8:1. El 8:1. Fíjate lo que habla. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Te das cuenta? El conocimiento envanece, no sirve para nada el conocimiento. Si no, lo podés ver a Salomón, cuando escribe Eclesiastés. ¿Sí? Él dice que todo es vanidad. Él probó todo. Probó más que todos nosotros juntos. Sin embargo, llegó a la conclusión que todo es vanidad. Vanidad de vanidades todo. Entonces dice, pero el amor es lo que te edifica. Por eso dice de amarnos nosotros. El amor siempre va a prevalecer, así como la luz. Ahora, Juan, primera de Juan, al final, antes de Apocalipsis, primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer 18 y 20, al 20. 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A ver, acá te dice que Jesús es Dios y es la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. ¿Te das cuenta? Entonces Él nos ha dado que entendimiento para conocer al que es verdadero, a Cristo. Oseas, vamos a leer Oseas, capítulo 4. El que lo tiene lo puede leer. 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Claro, tiene consecuencia también con la descendencia, ¿sí? El no buscar el conocimiento de Dios. Muchos buscan el conocimiento de este mundo, pero el fin es ruina, es vanidad. Ver conocimiento de Dios, no, prevalece el conocimiento de Dios. Ahora, Romanos 3:23 lo salteamos porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vemos que la maldad llegó a todos. Incluso el Señor llama a los hombres malos y aún también a los días malos, porque dice que la palabra dice, ¿no?, que todos los días son malos. Bueno, en el versículo no lo puse. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Por eso debemos aprovechar el tiempo no a estar sumergido en las cosas del mundo, sino a buscar al Señor. Porque Él dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, seguirle mientras está cercano. Entonces va a llegar un momento que Dios dice que envía un hambre a la tierra, eso lo dicen los profetas, y se está cumpliendo. Porque en los postreros días, dice, tendrán comezón de oír la palabra, no la van a querer oír, la sana doctrina. Van a querer oír ¿qué? Todo el entretenimiento, todo lo que te levante el ego. ¿Te das cuenta? Claro, todo ocio, ¿viste? Ocio para la carne. Todo lo que agrada a la carne te van a dar en las iglesias la mayoría. El Señor dijo que en su venida Él iba a venir a poner las cosas en su lugar y reinar por 1000 años. Sería de esta manera. Vayamos a Mateo 24 ahora, 37 al 39. Fíjense cómo iba a ser su venida, cómo va a ser, ¿no? Yo estoy hablando ya en pasado. 24, 37 al 39. Más como lo diga Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacía? Y se daban, ¿Por qué? y se daban en casamiento, Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué? Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo. Es lo mismo que dice la palabra. Cuando digan, cuando se establezca, ¿sí? Cuando digan paz, paz, ¿sí? Paz y seguridad. ¿Vendrá sobre ellos qué? Lo que ellos dicen, no, va a venir destrucción repentina. Como a la mujer con dolor encinta, y no escaparán. Ahí te lo está diciendo. Es lo mismo que sucede acá. Entonces, Lucas 17 ahora. Lucas 17. Versículo 28 al 30. Asimismo, igual que leímos antes, ¿cómo sucedió en los días de Noé? Ahora habla de los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todo. Destrucción. Es lo mismo que sucedió en Noé, los tiempos de Noé. Con todos esos que estaban en esa generación, ¿qué les pasó? Murieron. Y vemos por lo que dice en Génesis, había una gran maldad. Ahora el mismo Lucas 21, busquen capítulo 21, 28 al 31. A ver qué encuentran ahí. 28 al 31. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brota, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Después habla de que no pasará esta generación. Fíjate que Israel, y tiene que ver, porque la higuera se refiere a Israel. ¿Tenés que mirar a Israel? Sí, porque te lo está ordenando el Señor. De la higuera, aprende la parábola. No te dice desechar la parábola. Aprende la parábola. Cuando sus hojas están tiernas, sabés que el verano es Cristo. Está cerca. Por eso sabemos que Cristo está cerca a las puertas. ¿Sí? Desde el año 48 y después el 32 dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son 70 u 80 años, pero ya estamos en el límite. Si vos contabas 48 más 70, ¿cuánto te da? 2018. Si contás 80, te da 2028. ¿Cuánto falta para el 2028? 2 años. ¿Te das cuenta? Y si vos lees continuo, Mateo 25 dice, tardándose el esposo. ¿Te das cuenta? Tardándose el esposo. No puede venir antes. Tardándose el esposo. La gente dice, no, ya viene el Señor, no vamos. Ahora, hoy mismo puede venir el Señor. No, porque dice,
que tiene que estar el templo, tiene que estar el anticristo y tiene que estar la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque de los dos pueblos hizo uno. Nosotros e Israel somos lo mismo. Nada más que Israel no tiene a Cristo. Entonces, hasta que no acepten a Cristo, ¿por qué dice Apocalipsis 1.7? Dice, aquí vienen las nubes y todo ojo lo verán y lamentarán, dice. ¿Por qué lamentarán? Y el pueblo de Israel no lo va a estar esperando. Va a lamentar, pero va a ser escondido. Va a ser escondido. Porque dice, cuando entre la plenitud los gentiles, el arrebatamiento, luego todo Israel será salvo. Sí, los judíos mesiánicos, por supuesto, van a entrar ellos. Porque ellos tienen, para mí, tienen doble bendición que nosotros. Porque ellos son el pueblo de Israel. Y encima aceptan al Mesías. Nosotros somos paganos. Nosotros somos perrillos en realidad. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Nunca nos podemos jactar de las raíces, que es Israel. ¿Entendés? El verdadero judío. Porque si vos lees Apocalipsis, habla de falsos judíos. Apocalipsis. Falsos apóstoles, falsos profetas. Está lleno, ¿eh? Está lleno de todo eso. Dios me dijo, dio esto, pero cuando hablan es todo, viste, todo mentira. Entonces debemos poner nuestra mirada en Israel, sabiendo que cuando esté en guerra, Cristo está a las puertas viniendo. También dice la palabra que en el tiempo del arrebatamiento se van a levantar los ángeles, como dice Daniel 12.1 y Pablo 1 de Tesalonicenses 4.16. Busque uno, Daniel 12.1, y otro que busque 1 de Tesalonicenses 4.16. Y ustedes van a ver que concuerda eso, lo que dice Daniel y lo que dice Cos. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. Y otro que lea Daniel 12. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Hasta ahí nomás. ¿Con voz de qué dice? Con voz de trompeta de Dios. Con voz de arcángel. El cielo y los muertos. Con voz de arcángel. Ahora otro que lea Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora yo digo, ¿concuerda ese versículo con Daniel? Totalmente. Totalmente. Será libertado tu pueblo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿A buscar a quién? A su pueblo. No dice a su pueblo, como si fueran dos. A su pueblo, judíos y gentiles, a su iglesia. ¿Te das cuenta? Hace tiempo que se están viendo muchos avistamientos ovni y hoy aún más. Y sabemos que pueden ser ángeles o demonios viniendo a la tierra. Vayamos un poco a Apocalipsis, capítulo 13. Fíjate, cuando estaba el paralítico del estanque de Betesda, que decía que venía un ángel de tanto en tanto y movía el agua. Había mucha actividad, como muchos lo llaman, paranormales, ¿no? Porque no son de este mundo. Pero había mucha actividad. Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer así, mire, el 13, vamos a leer el 18 y después bajamos al 14. Al revés vamos a leer. 13. Vamos a leer el Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Ahora, ¿qué día fue creado el ser humano? Bueno. Muchos quieren descifrar el nombre del anticristo, pero yo diría, ¿para qué? ¿Para qué? Puede ser que sea Michael, ¿no? ¿Cómo es? Michael Jean Macron, ¿cómo es que se llama este? Frederick,
No tiene otro nombre más, ¿no? Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Jean es lleno de gracia. Miguel o Michael es ¿quién? Como Dios. A la bestia le va a decir ¿quién como la bestia? Puede ser que sea él. Puede ser, no lo sé. Pero digo, ¿para qué estar descifrando? Porque dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. ¿Qué dice? El que tiene entendimiento, ¿sí? No de las cosas del mundo, sino de Dios. Cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Fíjate, el ser humano fue creado en el 6, día sexto. Después dice que la maldad se multiplicó. Te digo, el que lee entienda el 666. Qué casualidad que el hombre fue hecho en el día sexto y que la maldad se multiplicó en Génesis 6. En Génesis capítulo 6. 6, ¿sí? Y que Jesús viene en el año 6000. Qué casualidad que Jesús viene en el año 6000, ¿no? El 666 es la maldad, escuchen bien a esto. El 666, esto es lo que puso el Señor en mi corazón. El 666 es la maldad personificada en un hombre. Ese es el anticristo. Hitler era un anticristo. Sí. Bueno, vos fíjate, 666 es como que estás multiplicando. ¿Qué dijo Lamec? Y si Caín iba a ser perdonado 7 veces, yo 70 veces 7, una multiplicación. ¿Entendés? Por la maldad. ¿Vos te pensás que Dios, aunque dice, si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Dijo Pedro, 7 veces. No, 70 veces 7. ¿Entendés? ¿Pero por qué? Porque Dios va a tener misericordia de todo. Hay un versículo que destruye toda la falsa enseñanza que muchos andan dando por ahí, que vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Para ser salvo no tenés que hacer nada. Fuiste salvo por pura gracia. Pero dice que Dios sujetó, escucha bien, Dios sujetó a toda su creación, ¿a qué? A desobediencia. Todos vamos a ser desobedientes. No digo que seamos desobedientes, porque Dios quiere que seamos obedientes, ¿entendés? Dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Entendés? Pero dice para tener misericordia de todos. Nosotros no vemos más adelante, porque Dios no nos deja ver más adelante, en el futuro, pero Dios va a seguir teniendo misericordia. Hay algunos que dicen, la gracia se termina. ¿Y quiénes van a ser salvos en el día de mañana? ¿Quién va a ser salvo si la gracia se termina? La iglesia se va ahora, se acaba la gracia. ¿Quién va a ser salvo? ¿Cómo van a ser salvos los 2 testigos? ¿Cómo van a ser salvos los 144.000 que crean? ¿Cómo va a ser salvo Israel si es por gracia, no es por obra? ¿Entendés? Entonces, mi pueblo, como dijo Normita, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor advirtió qué cosa, Mateo 24:4 y Mateo 24:24. Que nadie os engañe. Y ahora leamos el versículo 14 del 13, que dice, ¿qué hace el anticristo? ¿Qué hace el anticristo? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Claro, va a ser un líder que va a recibir una herida y va a vivir, ¿entendés? Una herida de muerte puede ser. El mismo que leímos antes, pero el 14. Entonces dice, en el versículo 14 que leyó la pastora, que engaña a los habitantes de la tierra, que es lo que advirtió el Señor Jesucristo, que nadie los engañe. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que quieren establecer? El Señor dice que no les creamos, porque vendrá destrucción repentina sobre Israel y el mundo entero también. Destrucción repentina. Sabemos que cuando uno ve las noticias en la televisión, la mayoría de las cosas que muestran es la maldad multiplicada. Eso es lo que te está mostrando. No son las buenas nuevas. Ni te hablan de las buenas nuevas. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendráis que aflicción y no paz. Dicen paz, paz, paz,
y no hay paz. ¿Te das cuenta? Eso lo dicen los profetas, dicen paz, paz, paz y no hay paz. Veamos qué les pasa a los cristianos en ese tiempo. Y para los que no creen que serán los cristianos, sino los judíos, que creerán en ese tiempo, explíquenme a qué santo se refiere Apocalipsis, vayamos, 19, 6 al 9. ¿Qué dice? 19, 6 al 9. Fíjense que es una multitud, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ves que dice la palabra santos? Y para ustedes, ¿quién es esto? ¿Quiénes son estos? ¿Es la iglesia o no? ¿Sí? Ya que serán las bodas del Cordero. Ahora vos fijate, Apocalipsis 13:7, y acá ya estamos en el horno, porque supuestamente los pretribulacionistas dicen que en Apocalipsis 4:1 dice que Juan, el apóstol Juan, se vio en el Espíritu. Dice que él subió en el Espíritu y él estaba viendo una visión. Y ellos dicen que es el arrebatamiento eso. ¿Entendés? Ahora leete el 13:7. 13:7 que dice. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sobre toda tribu, sobre todos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a vencer a los santos. Viste que Jesús, ¿qué dijo Jesús a las 7 iglesias? ¿Qué les dice? Al que, ¿qué? Al que vence. Al que venciere. ¿Y con qué vence al maligno? ¿Con qué vence al maligno? Yo voy a hacer un ayuno, yo voy a orar, le voy a orar a María. No. ¿Con qué vences al maligno? Con la palabra. Con la fe. Que viene a través de la palabra, por supuesto. Pero el Señor que preguntó, cuando yo venga, ¿hallaré qué? Fe. Por eso tenemos que ser muertos por el maligno. Y algunos van a quedar vivos, porque van a tener que vencer al maligno. No peleando contra el maligno, sino con la fe. Entonces con la fe el maligno tiene que retroceder. ¿Sí? Entonces, ahora fíjate que nombra santo. ¿Y estos otros quiénes son entonces? Si el otro es la iglesia, ¿estos quiénes son? Son los mismos. Son los mismos. Ya que el Señor de los dos pueblos hizo uno. Llamaré por lo mío al que no era mi pueblo. Efesios 2. Ahora, Efesios 2. Pero los dos son uno. Efesios 2. Gálatas, Efesios. Versículo. Este lo leo yo, que es larguito. Ustedes presten atención, no busquen tanto. Ustedes presten atención. Le voy a leer. Desde el 8 le voy a leer. Porque por gracia soy salvo, por medio ¿de la qué? De la fe, por medio de la fe. Y esto no es por vosotros, es por Jesús, por lo que hizo Jesús. Pues es don de Dios, es un regalo. No por obra para que nadie se jacte, se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, no para malas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de lo que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, como se hacían los judíos. En aquel tiempo estaba, ¿qué? Sin Cristo. Ahora estamos con Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La gente que vos ves en la calle están sin Dios en el mundo. El mundo es su Dios. El mundo es Messi, el mundo es todo eso para ellos. No es Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Los muertos en Cristo, ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acercó a Dios. Porque Él es nuestra, ¿qué? Paz. No podés pedir paz en el mundo. No podés decir, haya paz cuando tenés a Cristo. ¿Me entendés? Que de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Uno. ¿Cuánto es el pueblo del Señor? Uno. Oye Israel, tu Dios uno es. Así nosotros tenemos que ser uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne, ¿sí? Ahí en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos, uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva, no las malas viejas, la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque, o sea, a los judíos y a los gentiles, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, ¿sí? Sino conciudadanos de los santos, Te lo está diciendo acá, ¿somos qué? Conciudadanos de los santos. La iglesia que ha creído en Cristo, o sea, los gentiles, son santos. Los judíos que han creído en Cristo son santos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y qué más, y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio de creyentes bien coordinados van creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos habitación del Espíritu Santo nosotros. Amados hermanos, es tiempo de despertar y prepararnos. Ahora vayamos a Mateo 25 y ya vamos terminando. Mateo 25. Le leo yo. Así ustedes van grabándose esto en la cabeza. Entonces, el reino de los cielos, fíjate que dice el reino, ¿sí? El reino de los cielos será parecido, semejante, comparado a 10 vírgenes que tomando su lámpara, que es la palabra, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomando su lámpara, o sea la palabra, no tomaron consigo aceite, que es el espíritu. Mas las prudentes tomaron ¿qué cosa? Primero el espíritu en sus vasijas juntamente también con la palabra, las lámparas. Y tardándose el esposo, ¿ves que lo está diciendo acá? Tardándose. No es que viene antes, se va a tardar. ¿Sí? El esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Ellos estaban esperándolo, sí, ¿qué pasó? Se durmieron. Es como cuando Cristo fue ahí en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Que tenía que tomar la copa, que le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces le pidió, las 3 veces le fue denegado. ¿Y qué? Lo fue a ver a ellos y estaban ¿qué? Dormidos, y lo despertaba y no seguían. Estaban... ¿Te das cuenta? Llega un momento que cuando venga Cristo tenemos que dormirnos. Espiritualmente nos vamos a dormir. Pero va a haber un clamor. Dios va a llamarnos de tal forma que nos va a hacer despertar. Amén. Despierta, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Concuerda o no concuerda con esto? Entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor, algo fuerte, una voz fuerte. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas las vírgenes, todas aquellas prudentes e imprudentes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué tuvieron que arreglar? Sus lámparas. ¿La lámpara qué es? La palabra. ¿Sí? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite del Espíritu, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Ves? El Espíritu lo que hace de nosotros es hacer que alumbremos. Dice que Él alumbre, nosotros tenemos que hacer alumbrar a otro.
Cuando nos callamos la palabra, estamos apagando. Estamos resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a predicar la palabra. A todos, ¿eh? Nosotros, yo como le estoy predicando a ustedes, tú que enseñas, te enseña a ti mismo. Tenés que enseñar a otros. Yo soy de la misma manera acá, en la diálisis y en el trabajo en la plaza. A los que tengo que predicar, les predico. ¿Te das cuenta? Pero no con mi fuerza, es con su Santo Espíritu. Entonces dice, y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes, ¿qué hicieron? Le respondieron diciendo, no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Estas no pudieron entrar, ¿sí? Después también vinieron las vírgenes insensatas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo que dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está diciendo que no te puedes preparar al final. Porque va a ser un tiempo de angustia que no te va a dar tiempo. Porque dice, aprovechando viene el tiempo, porque los días son malos. Ahora tenés que aprovechar tu tiempo. No importa la edad que tengas. Tenés que aprovechar el tiempo ahora. Porque el Señor viene a juzgar a su pueblo también. ¿Qué empieza diciendo el maestro? Que el reino es semejante, o sea, haciendo una comparación. En la Biblia, el número 10, escuchen bien, representa la plenitud divina, la totalidad y la responsabilidad humana ante Dios. Simboliza un conjunto completo o un ciclo cerrado. Los ejemplos bíblicos más destacados incluyen los 10 mandamientos, son la totalidad de la ley moral dada por Dios para regir la conducta humana. Las 10 plagas de Egipto representan el poder total y el juicio de Dios sobre los opresores. El diezmo, entregar una décima parte, el 10%, simboliza reconocer la soberanía y provisión total de Dios sobre la finanza. La parábola de Jesús aparece frecuentemente para indicar un conteo cerrado, como en la parábola de las 10 vírgenes o los 10 talentos. Fíjate, es muy significativo el número 10. Por eso debemos prepararnos, no con comida ni armas, sino llenándonos de su Santo Espíritu. Ahora, Gálatas, ¿cómo nos vamos a llenar del Espíritu? Es teniendo los frutos del Espíritu, porque el Señor dice que su pueblo va a ser conocido por los frutos. Gálatas 5, 16, ¿sí? Bueno, vamos a leer los frutos primero, ¿no? En el 22 leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y fíjate que dice el 16, con este cerramos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No podemos hacer lo que queremos como hacían las vírgenes insensatas. Fíjate que ellas no entraron. Los que hacían lo que querían no entraron, sino los que hacían la voluntad del Padre, eso entraron. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando del reino milenial de Cristo, los 1000 años. Yo creo que los demás van a quedar muertos y no se van a levantar hasta el final. Yo pienso que esos no van a estar en el reino del Señor. ¿Vamos a ser salvos? Sí, pero dice por ira. Si no hacemos la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Por eso vos fíjate cómo concuerda todo, que desde el principio leímos prácticamente casi toda la Biblia, y había maldad, mucha maldad. Entonces eso habla porque dice que cuando venga Cristo va a haber tinieblas. Eso no hablé tampoco. Cuando Cristo murió hubo tinieblas también. Entonces todas esas cosas se van compaginando todas. ¿Entendés? Pero como decía esa canción, ¿no?
que dice, cuán gloriosas serán las mañanas cuando venga Jesús el Salvador, ¿no? Hermoso. Y fíjate que él me dijo, vengo pronto. Fíjate, estamos en ese tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar buscando las almas para el Señor, porque el Señor quiere que su casa sea llena. Hay también una parábola que habla, ¿no?, de la gran boda que va a ser en los cielos, ¿sí? Y dice que mandó a su siervo a llamar a su pueblo, ¿no?, a los convidados, y ellos empezaron a excusar. Eso está hablando del tiempo del arrebatamiento. Dice que, bueno, que no querían ir. Uno dice, he comprado una hacienda, me he casado, ¿viste que vos leíste? Se casaban, se daban en casamiento. Estaban preocupados por las cosas de este mundo. ¿Entendés? Entonces él dice, vayan y llamen a aquellos que están afuera, los que están sin Cristo. ¿Sí? Porque dice, estos que fueron convidados no van a tener miseria, no van a poder entrar esto. Por eso no es tanto conocer a Dios, sino que Dios te conozca a vos. ¿Te das cuenta? Como dice, a las vírgenes dijo, no las conozco, ¿de dónde sois? No eran parte del pueblo de Dios. Por eso dice, andale en el espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces el Señor ya está preparando a su pueblo que va a entrar en las bodas del Cordero. Fíjate que leímos Apocalipsis 19. Por eso viene la persecución. Por eso viene persecución, porque el pueblo del Señor va a tener que ser probado. Porque ya con las pruebas que vos tenés en el mundo, si no cambias, vas a tener que ser probado. Como si fue probado Israel, va a tener que ser probada la iglesia. ¿Te das cuenta? Jesús tuvo que morir. ¿Por qué nosotros no vamos a morir? Los apóstoles tuvieron que morir. Pero bueno, el que persevere hasta el fin, ese va a encontrar al Mesías. Va a ser salvo de ese tiempo de angustia que va a venir. A eso se refiere, será salvo. No quiere decir que vos tengas que morir para ser salvo, porque ya murió otro por vos, murió Cristo. No es por obra. La gente se piensa, pero aquellos que se van a dejar decapitar van a ser salvos. Ya fueron salvos. Vos ya fuiste justificado, fuiste santificado, ya fuiste salvo. Falta la transformación de nuestro cuerpo. Y nosotros debemos anhelar, desear, estar caminando con Cristo, para poder gozar de ese tiempo. Todo lo que te aflige en este mundo, que la economía, que la presidencia, que la familia, eso ya no va a haber más. No va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más angustia, no va a haber más enfermedad para mí. Yo 18 años con esta enfermedad. ¿Te das cuenta? Que trato de no verla, ¿viste? Trato de mirar a Cristo, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Si yo estoy sano, para el Señor estaré sano. Si estoy enfermo, para el Señor estoy enfermo, punto. Pero de todo me voy a gloriar en el Señor. Job, ¿qué dijo? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios exaltado. Entonces, para terminar, podríamos hablar de los hombres y mujeres espirituales, pero esto será para otro estudio por el tiempo, porque dice que seamos espirituales, andar en el espíritu. Así que oremos, hermano, en su lugar, y pidámosle al Señor que nos haga morir a esto terrenal que somos en nosotros, para poder ser llenos del Espíritu Santo y podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Gracias te damos, Padre amado, por este tiempo que tú nos regalaste, Señor, estando en tu presencia. Te pedimos, Señor, que llenes, Señor, esta vasija, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Que seamos esas vasijas de honra para ti, Señor. En estos tiempos angustiosos que estamos viviendo, Señor, no queremos ser insensibles, Señor, a tu Espíritu Santo, Padre. Al contrario, queremos ser sensibles, Señor, para oír tu voz, porque tú dijiste, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo de Israel. No endurezcas tu corazón. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de carne, Señor.
un corazón sensible, Señor, un corazón recto, puro delante de ti, Señor. Más allá de que nuestro ser sea lo que sea, Padre, ayúdanos a cambiar, Señor, para caminar como Enoc caminó, Señor, y tú lo hiciste desaparecer, Señor. Tú te lo llevaste para no ver muerte, Señor. Tenemos tantos ejemplos de tantos hombres dichosos, mujeres dichosas, Señor, que caminaron contigo, Señor. Muchos tuvieron que pasar por tormentos, por persecuciones, por tribulaciones, así como el apóstol Pablo dijo, Señor. Y no solo el que lo dijo, sino que también lo padeció. Y dijo que por muchas tribulaciones vamos a entrar al reino. Así que, Señor, ayúdanos, Padre. Queremos sentarnos a tu mesa, Señor. Queremos reinar contigo, Señor. Queremos que ya cese todo sufrimiento, toda aflicción, toda maldad, Señor. Vimos hoy, Señor, que la maldad se multiplicó en Génesis, Señor. La maldad se multiplicó allá en los cielos, Señor. Cuando Satanás, Señor, hizo desviar a una cuarta, Señor, parte de los ángeles que estaban contigo, Señor. Vemos la maldad, Señor, también, Señor. En la torre de Babel, Señor, que quisieron, Señor, ser como tú, Padre, como hizo Satanás, subir a lo alto y ser como tú. Vimos la maldad en las guerras, Señor. Todas las guerras que hemos vivido, Señor. Todo tú, Señor, lo predijiste, Señor, que iba a acontecer todas estas cosas. Hoy en día estamos viendo guerra, maldad por todos lados, violaciones, secuestros, Señor, muerte, hambre, Señor. Tantas cosas que están sucediendo, Señor, robos, Señor. La maldad se está multiplicando, Señor. Y no es para que tengamos miedo, Señor. Porque tú dijiste 365 veces en tu palabra, Señor, que no temamos nada, Señor, lo que nos puede hacer el hombre. Si no, temamos más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno, y esto es a ti, Señor. Porque tú nos guardarás en completa paz a nosotros, Señor. Aquellos que perseveren, Señor, cuyo pensamiento perseveren en ti, Señor. Y junto con cualquier prueba, Señor, tú nos vas a dar la salida, Señor. Tú nos has dado la victoria y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, Señor, esta palabra, Señor, es más bien para exhortarnos, Señor, y para animarnos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Tenemos la victoria asegurada, Padre, si es que andamos, Señor, al lado tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícenos, Señor, con esas bendiciones que tú tienes para nosotros. Ahí, con sus ojos cerrados, levanten sus manos, Señor. Amados hermanos, si quieren recibir la bendición del Señor, que ya han sido bendecidos ustedes, Señor. Tú lo has bendecido a cada uno de los que creen en tu Hijo, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a creer, Padre, que vamos a ser bendecidos, Señor, con tu palabra, Señor. Que vamos, Señor, a ser llenos, Señor, de tu poder, Padre, para poder enfrentar todas estas cosas que han de sobrevenir, Señor, porque necesitamos fe, Señor. Tú mismo, Señor, dijiste en tu palabra, el que no tiene fe, pídasela al Señor, pídasela a Dios, y Él se la dará abundantemente. También sabiduría, Señor, para no errar en nuestro caminar, Padre. Recibimos, Señor, esas bendiciones, que no queremos plata, Señor, ni oro. Señor, queremos estar en tu presencia en todo momento, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Te damos gracias, Padre. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, Señor, a tu voz, Padre amado. A estar sometiéndonos a ti, Padre. A estar resistiendo al diablo para que huya de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro entorno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en la fe, Señor. Porque nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe vence a la carne. Nuestra fe, que es tu fe, Señor, vence al maligno, Señor. Gracias por darnos la victoria en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias te damos. Amén. Y amén. Gloria a Dios.
Bueno, gracias a todos por estar ahí presente. Nelson está acá abajo preparando acá una comida para nosotros. Gracias también por el hermano, gracias por estar escuchando. Gracias, Euge. Saludo también a Kate desde Texas, Estados Unidos, nos está viendo. Gracias por estar con nosotros. Acá te saludan todos los hermanos con la paz del Señor. Gracias. Y bueno, nos vemos en otra ocasión, amén. Si el Señor no viene antes, amén. Así que bueno, gloria a Dios, bendito.